Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa de divulgación de las humanidades y las artes. Les saludamos con mucho gusto desde Alma del Mundo, Café y Salud, y agradecemos a todas las personas que le han dado me gusta a nuestra página, que nos están siguiendo, y también a todos los que ya se han suscrito a nuestro canal de YouTube, donde guardamos todas las entrevistas que hacemos por Facebook. Agradecemos también a todas las personas que nos escuchan a través de senoradio.fm, Radio Global. Esta plataforma pues es solo de audio, pero en Facebook tenemos la transmisión en vivo. Es un placer saludarlos en esta nueva emisión. Alejandro, buenas ¿Qué tal, tardes. profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio. Hoy un programa muy especial, diferente a lo que comúnmente tenemos nosotros. Y bueno, será un gusto que nos escuchen y nos acompañen en esta entrevista. Eventos culturales, profesor, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos en Galería Manifiesto, exposición Raíces Salteñas, Arquitectura de la Identidad, 11 artistas reunidos para responder a una misma pregunta: ¿qué permanece vivo y cuál es el origen que sigue latiendo debajo de todas las capas que hoy forman al México actual? Los Altos de Jalisco no son solo una región geográfica, son una estructura cultural que moldeó la manera de entender la familia, el trabajo, el territorio, la fe y la pertenencia, y que terminó infiltrándose en la vida cotidiana de generaciones enteras. Cada obra se mueve entre dos fuerzas, la memoria y la transformación. Algunas piezas confrontan el pasado, otros lo fragmentan, otras lo desplazan hacia nuevos lenguajes visuales. Ninguna lo observa desde la nostalgia. Entre otros artistas participan Ale RB, Alejandro Curiel, Ana Ragá, Antonio Martínez Guzmán, Daniel Barba, Daniel Lemal, entre otras personas. Una exposición que se antoja muy interesante para que acudan a verla. Permanecerá abierta hasta el 15 de agosto. Es entrada libre de lunes a sábado de 10 a 19 horas. El domicilio es Galería Manifiesto, ubicado en Avenida La Paz, 2133, Colonia Americana. Sin duda una obra que evoca mucho el pasado, pero también nos presentará sin duda mucho de nuestro presente. ¿Y qué más tenemos, Alejandro? Pues les hacemos también otra invitación a una exposición a propósito del invitado que tenemos el día de hoy. Esta es en el Museo Exfomento del Carmen. La exposición es El México de los Mexicanos. El México de los Mexicanos 3. Esta es presentada por el Banco Nacional de México a través del Fomento Cultural Banamex, que se complace en presentar El México de los Mexicanos 3, una significativa muestra fotográfica que ilustra el México contemporáneo en su gente, al capturar por medio de la lente sus costumbres, su cultura y su diversidad geográfica y ambiental. Esta edición rinde homenaje a la identidad y tradiciones que reflejan los hábitos y valores del pueblo mexicano. La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de octubre de este año. Es en el Exfomento del Carmen, que está ubicado en Avenida Juárez 638, ahí en la parte, en el polígono del centro de Guadalajara. Los horarios de este museo son martes de 11 a 19 horas y miércoles a sábado de 11 a 17 y domingos de 11 a 14 horas. Es entrada libre y recordarles que los lunes no abren, entonces para que se den una vuelta de martes a domingo. Muy bien, ahí está la invitación. Y pues a propósito del invitado y del tema del que vamos a hablar el día de hoy, recordamos a Juan Francisco Rodríguez Montoya, conocido desde su infancia como Juan Soriano. Nació en 1920 y murió en 2006. Fue un pintor y escultor jalisciense. Su formación artística inicia a los 13 años, ingresando al taller Evolución de Francisco Rodríguez Caracala, donde también hicieron sus primeras incursiones en la pintura Raúl Anguiano, Jesús Guerrero Galván. En este taller participó en su primera exposición colectiva en 1934 y ya para 1935 viaja a la capital, donde su pintura no tarda en obtener reconocimiento. Hacia 1933 ingresa a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. En 1950 hace su primer viaje instalándose en Roma hasta 1952.
Durante su estancia en Roma surge el interés de Soriano por la escultura, trabaja entonces terracotas y cerámicas. De regreso en México, su lenguaje pictórico busca y encuentra nuevos caminos expresivos. Es asimismo el tiempo de la colaboración como diseñador de diversos ballets y obras teatrales. En 1956 viaja otra vez a Europa, visita Grecia y esa experiencia enriquece su pintura tanto en tema como en procedimiento. En 1962 presenta 14 retratos de Lupe Marín y Octavio Paz escribe un texto alusivo a dicha presentación. El Instituto Cultural Cabañas le otorga la Medalla de Oro a la Excelencia y más tarde el Gobierno de México le otorga el Premio Nacional de Arte, a la par de que es nombrado Caballero de las Artes y las Letras por el gobierno francés. Juan Soriano, un pintor jalisciense. Pintor y escultor. Y escultor. Y a propósito de las artes plásticas y de esta bocanada de oxígeno que vamos a tomar después de mucha entrevista académica, ¿a quién tenemos como invitado el día de hoy? Pues bueno, agradecemos que esté con nosotros y damos la bienvenida a este programa a Eric Escalante. Él es diseñador gráfico, artista plástico, tatuador y videógrafo radicado en Guadalajara, Jalisco. La obra de Eric Escalante, desde 1985, construye universos personales donde objetos domésticos, recuerdos y afectos se transforman en artefactos simbólicos. Sus personajes, siempre en tránsito, parecen cargar consigo memorias, contradicciones y mutaciones. Desde una mirada íntima y profundamente introspectiva, su trabajo explora la resiliencia imaginativa, la capacidad de adaptarse, sobrevivir y seguir avanzando a pesar de la transformación constante. Desde 2016 trabaja de manera independiente, participando en diversos proyectos creativos, talleres de arte y comisiones de obra. Paralelamente ha desarrollado identidades de marca para clientes de México, Estados Unidos y Canadá, integrando su experiencia en diseño y narrativa visual. Entre las exposiciones, premios y participaciones en las cuales ha estado integrado Eric, se cuentan el primer lugar en Premio Ilustra Mesta de Ciudad de México en 2015, exposición de obra The Man of Capitalism de Belgrano, Serbia, 2016, exposición individual y performance Mi Desnudo de Guadalajara, Jalisco, 2016, exposición Saliendo del Closet de mi propia misoginia, también de aquí de Guadalajara, Jalisco, en 2017, exposición Ofrenda 7, Hotel Agrado de Oaxaca, en el marco del White Feria de Arte, Hotel Demetria de Guadalajara en 2021, exposición colectiva Escultura Emergeres, Espacio Abierto en Guadalajara, Jalisco en 2022, exposición colectiva Encuentro con la Sombra, CIE Los Mochis, Sinaloa en 2022, y por último la exposición colectiva El Abismo y su Vacuidad en las instalaciones del Palco de aquí de Guadalajara, Jalisco en 2025. Eric, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Al contrario, gracias por aceptar. Y pues antes de empezar, a todas las personas que ya se están conectando y que están siguiendo esta transmisión en vivo, pueden dejar sus saludos, preguntas y comentarios a través del chat en vivo de la página de Facebook. Y si están siguiendo este video en otras páginas donde se está replicando y quieren dejar algún saludo, pásense a Estudio Humanitatis Radio para dejarle algún comentario o pregunta a nuestro invitado. ¿Podría platicarnos de manera un tanto sintética cuándo y cómo surge su interés por las artes plásticas? ¿Cómo se inicia Eric Escalante en el trabajo de las artes? Claro que sí, Rafa. Mira, ahorita que escucho a Alejandro dar toda la letanía de discursos que le compartí, pues me pone muy contento verlo así de oficial, ¿no? Yo siempre creo que me he mantenido un poco en este lado outsider, como me llaman, lejos de creo que instituciones académicas o toda esta cosa formal del arte. Yo me construí viendo caricaturas, animación, de los 80s, cómics, manga y todo este tipo de cosas que durante un tiempo pues, no me sentía nada especial, ¿no? Ni nada como construido, ¿no? Pero de alguna manera es lo que más me ha conectado, ¿no? Con el público al que me dirijo, ¿no? Y esa, digamos, al principio era un rechazo, ¿no? No sentirme, incluso llamarme artista, ¿no? Una vez me cuestionaron,
una persona me dijo, ¿por qué tú te llamas así? Yo, pues, lo único que pude resolver eso es que hago actividades artísticas, dibujo, escultura, modelado, no sé, escribir, y eso es como un carpintero, ¿no? Que hace una silla, hace una mesa, pues es inevitable, esto es tu oficio, es tu actividad. Pero ahora, volviendo a Alex, y pues creo que por primera vez siento, como lo mencionaste tú, Rojo, ahorita, la trayectoria, siento realmente un proceso. Yo siempre creo que me he mantenido en el inicio, como el aprendiz, como el, no soy experto en nada, no soy maestro en nada, ¿no? Pero de alguna manera esa curiosidad y la acción de emprender la curiosidad, porque ahí es donde está la experimentación real, pues es lo que ha llegado a, lo que me ha llevado a, sin querer caer en estos, pues en estas actividades, ¿no? Compartir con compañeros también que se dedican a hacer obras, a hacer música, y es un sin querer. Mi respuesta es, no tengo idea, circunstancial, mucho también del hambre de no estar siempre en una computadora haciendo actividades. Soy diseñador, entonces eso pues, me ha dado de comer muchísimos años y en todas sus etapas, ¿no? Pero yo creo que la misma necesidad de hacer otras cosas más que estar solo trabajando como un obrero digital. Sí, sí. Alejandro. Que además es en esos tiempos en los cuales nos tenemos que sumergir precisamente en todas estas cuestiones del trabajo y a veces queda poco menos tiempo para otro tipo de expresiones. Yo creo que ahí es donde está la valía también de quien hace y experimenta con nuevas formas de hacer arte, porque al final de cuentas eso es, no es como que te den un título y si no practicas de todos modos eres un artista, pues no hay, en el arte no es así, ¿no? Es de otra forma. Bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con la artista Eric Escalante, estamos hablando sobre aproximación a la obra de Eric Escalante, Perro Callejero, retrospectiva. Este es un catálogo de obra que nos envió Eric y sobre el que quería que habláramos un poco más. Entonces, bueno, más adelante vamos a entrar a ello y ahorita estamos haciendo como una pequeña introducción de que es comúnmente lo que hacemos con nuestros invitados. Lo mencionaste hace un momento, que fue como la cuestión que te empezó a llamar la atención, ¿no? Que eran los cómics, las caricaturas, las animaciones. Pero es muy común, yo creo que a mí me pasó, lo recuerdo muy bien, es muy común que tengamos como una anécdota con una persona que te recomienda que vayas por primera vez a una galería de arte, a una exposición, a una obra de teatro, incluso al cine, ¿no? Que también ya conocido ahora como el séptimo arte, pues también una recomendación es también una forma, de ir al cine es también una forma de acercarse a un arte, a una expresión artística. En el caso de Eric hay una historia así, hay un personaje, una persona que tú recuerdes y que digas, esta persona me llevó a una exposición, yo vi esta exposición y inmediatamente hice clic y de ahí comenzó a surgir el interés muy específico en alguna expresión o en general en el arte, no lo sé. No sabría decir que es una persona, a veces solo son piezas que crean muy bien. O situaciones, ¿no? Pero yo creo que acuerdo. Incluso yo soy de los Mochis, Sinaloa, y o sea, ya en los 90, si acaso si tenías parabólica o televisión, tenías acceso cultural, ¿no? Pero en mi vida normal era difícil, ¿no? Como aquí en Guadalajara es lo que yo admiraba, o envidiaba, que llegaban revistas, llegaban playeras, llegaban pósters de cosas que a mí me gustaban. Pero en una de las primeras eventos de mix o de mangas, que fui con unos amigos, estaba en la secundaria, pusieron una película que es el Death of Evangelion, la última película que se esta serie famosa, este anime famoso. Y me voló la cabeza, no tenía contexto de nada, no tenía idea de qué se trataba eso, pero creo que esa película, la brutalidad y el drama y la tragedia así shakespeariana llevada a su máxima potencia, ¿no?
visceral, Ujú. y aparte un arte Sí, es increíble. pues, eso sí me inspiró de una manera que hasta me ha llevado, yo creo, a cuestiones sincretistas, ¿no? Místicas, o Ujú. exploración también psicodélica, el cómo todo es un rebote, ¿no? Pero ahorita que mencionaba esos casos, o también ver Jurassic Park, esa película también me hizo ver que se podía trascender la realidad. Una historia podía llevarte a decir, esto no es real, esto yo sé que no existe, pero pues mira, ahorita que está de moda la Odisea, una historia antiquísima, Ujú. o sea, arcaica, y cómo sigue conectándonos. Sí, sí. Independientemente si existió, dice incluso el mismo Homero, y se cuestiona si existió, pero a mí contar historias y ahorita mencionabas así, hace esto, me faltó también recibir casas a domicilio, ¿no? No, yo sé que el ser experto en minería te da un cierto, pero la verdad es que a mí me gusta hacer muchas cosas. Sí, Y en sí. todas, sí. Y al fin de cuentas, lo único que refiero es que yo soy dibujante. Dibujo en una cama, con luz, con una escultura, la dibujo con silla o con materiales, ¿no? Óleo, Todo etcétera. es un dibujo, al fin de cuentas. O sea, cambias el contexto y el espacio físico y la herramienta. Pero ya no me acuerdo Esas son las influencias, digamos. pues ya muchísimo. Fíjate, me acuerdo que me bien varias de niño que ya iba con a clase con mis papás y ellos iban a hacer sus cosas y yo me quedaba en un lugar específico solo a ver el empaque Ujú. y ahí y sabían que yo estaba seguro porque en la tienda ya me conocían que iba a estar, no sé, una hora, 2 horas ahí solo observando las ilustraciones Ujú. del empaque porque eran batallas de ilustraciones para hacer unas cosas así que a mí me enseñaban de niño porque era mi acceso. Pues, museos, Ujú. ¿dónde? Pues, claro que hay, ¿no? Y hay un patrimonio bien importante ahí de los yaquis, de toda la cultura indígena, pero yo estoy muy lejos de Ciudad de México, Sí, sí. muy lejos incluso de aquí de Guadalajara. Como de los núcleos culturales, digamos, Sí, eso es un poco lo que también se ha tratado o bueno, se intenta sacar Ciudad de México, Guadalajara, luego un poco Monterrey, tratar de llevarlo a las periferias, a los estados más periféricos y convertirlos a núcleos, ¿no? Que eso también es algo importante y seguramente habría más artistas, más pintores, más escultores, más compositores, si esos núcleos salieran fuera de Ciudad de México, de Guadalajara. Y ya hablando en cuestión de una formación autodidacta o incluso un acercamiento con alguna persona, ¿hay alguien al que tú podrías considerar un mentor, una persona con la que iniciaste a experimentar con ciertos elementos o con ciertas técnicas o incluso dibujo? Yo recuerdo mucho, hace mucho tiempo cuando yo era pequeño, a los 7 años, que hay un primo el cual le mando saludos si es que nos está escuchando, Johnny, le decimos nosotros, y él le gustaba mucho dibujar, vivíamos siempre como en barrios como muy marginales, entonces esta cultura como chicana, de cholos, le gustaba mucho y le gustaba mucho dibujar y desde ahí yo comencé a dibujar, ¿no? Y ya como que me metí a otras cuestiones, nada que ver con lo que al final estudié, pero sí al final me gustó en eso, ¿no? ¿Hay alguien al cual tú hayas visto, te haya jalado? directamente el maestro Enrique Ruiz Rojo, Ujú. que también fue alumno de un alumno de Orozco, o sea, digamos, sí. Si tú checas ahí, el don Ruiz Rojo ya tiene ahorita más de 80 años, ya es un señor con una experiencia y gracias a él, y fue circunstancial porque yo rentaba una habitación por aquí, por la Americana, y su hijo Luis Enrique, pues es mi amigo ahora, un gran amigo, eh, pues me permitió poner espacio improvisado con los prints que hacía, la obra que marcaba, y yo ahí trabajaba aparte, y invadí toda la sala. Y en una ocasión viene su papá y ve el trabajo y pues me propuso que yo le tomara fotos a su obra, con un documentario también para sacar inglés. Y pues él me enseñaron
con él conocí también a Popeye, un famoso maestro alfarero de Tonalá, y empezamos ahí yo lo acompañaba a Enrique a hacer pues, piezas en Racú, ya por el aeropuerto, en el IDEF. Y así estuvimos yendo bastante tiempo los fines de semana. Y más que yo sentarme a él, como trabajar la técnica, simplemente platicar con un personaje así, con todo su conocimiento y también su sabiduría, ¿no? Sí, sí. Y también su inocencia, porque hay que decirlo, lo interesante de un humano cuando ya se es viejo es tiene que seguir manteniendo esa capacidad pues, de seguir aprendiendo. Y Sorprenderse todavía por sorprenderse, pequeñas cosas. de también uno exigirle, ¿no? Y que tiene que ser todo impecable, todo perfecto. Pues, cada quien tiene su rollo. Pero Enrique también su esposa, mi Rosa, maestra joyera de plata, pues los dos son esos. Y también, pues eso, que me han como, de alguna manera enseñado cómo se puede ver un poco este mundo, cómo se produce, la calidad. Y pues yo les agradezco. Que, como te decía ahorita, de hecho se llama Perro Callejero el catálogo y digamos, la exposición digital. Porque me asocio mucho a ese personaje o a ese arquetipo, ¿no? Que es como les decía antes de la entrevista, el underdog, que está afuera, y un poco yo creo que a mí me gusta esa identidad, ¿no? Pero pues bueno. Como dice, ¿no? El perro callejero, el trotamundos, el que va ahí siempre. Sí. Ajá, que busca acomodarse donde puede, no se toma nada en serio. Es más, quisiera hacer tomarme las cosas tan en serio, no me da tanta importancia a veces. Sí. Profesor. Pues para todas las personas que nos sintonizan, pueden dejar sus preguntas, comentarios, saludos a nuestro invitado, Eric Escalante. Estamos platicando sobre su catálogo 2026, Perro Callejero, retrospectiva. Y bueno, un poquito retomando esto que nos comentaba y platicando también sobre pues cómo se inicia como diseñador o empieza usted como diseñador gráfico, de sus primeras exposiciones que veíamos pues desde 2015, 2016 a la fecha, hasta la actualidad, hasta este catálogo. ¿Cómo ha evolucionado usted como artista? ¿Cuáles fueron las primeras técnicas con las que más se sentía como expresando su perspectiva de la realidad? ¿Qué tanto han evolucionado o cambiado? ¿Qué es lo que más predomina en este catálogo 2026? Pues en ese año, en el 2016, yo renuncio a un trabajo estable que tenía de agencia y pues que me había permitido salir del país, incluso ir a otro continente. Pues estaba, digamos, en una situación cómoda, relación de pareja, estable, o sea, pero yo me sentía absolutamente infeliz, insatisfecho. De hecho, en ese viaje a Japón, donde estaba pues, cumpliendo un sueño, y aún así el personaje que yo veía en mis fotos era alguien que no reconocía, era un conflicto existencial, un dilema que en ese momento cargaba. Y durante un año yo me decía, ya voy a renunciar y voy a dedicarme autónomamente para justamente tener el tiempo, la energía, ir ganando oxígeno para dedicarme a explorar esto, aprender ya académicamente técnica. Y por fin se logró ese cambio, ya no pude seguir evadiéndolo. Y ahí empiezo, justamente cuando empiezo a tratar con don Enrique, a dedicarme al material. Porque antes de eso, mis limitaciones me llevaban a trabajar digitalmente. Yo ya uso software de diseño, Photoshop, esas herramientas. Entonces, yo solo tenía, digamos, estudios de diseño, de ilustración digital, de composición, pero es una experiencia completamente distinta porque ahí tienes control y hasta que lo imprimes, claro, y lo expones, pues digamos que está terminado, pero en realidad nunca está terminado. Entonces, enfrentar el material, enfrentar un lienzo, era algo para mí que me paralizaba, o siempre como no cumplía mis expectativas, mi gusto, pues eran cosas que iba abandonando, ¿no? Aunque yo siempre desde niño pues agarré color, pero al ya
ahorita hablábamos de Rossi y de Carlos con pigmento. Creo que hasta que inviertes en que dices, bueno, esto vale la pena, este pedazo de hoja con unos dibujos, manchas, pues vale la pena invertirle cuando como freelance, pues cada peso lo pones estratégicamente en la supervivencia, en la inversión de equipo. Pues es una resistencia separar tiempo, recursos, energía, atención creativa y no más generar. Es un balance, yo creo que al principio pues mi trabajo creo que era muy ingenuo y naif. Yo lo veo y hasta me da un poquito de pena. Creo que la primera ilustración es Peña Nieto, Salinas de Gortari y de Duarte en un restaurante de sushi y llega Batman. Eran mis fantasías de cómo intervenir un banco. Pero pues ya ahorita nunca pensé en exprimir este tipo de cosas. Hasta que hice una pequeña exposición justo con este carácter simbólico de renunciar al trabajo y me invitaron a un café por aquí por López Cotillo y aproveché. Y hasta que hice esa exposición donde también fue un desnudo, fue pues un semidesnudo, solo cubrí mis partes más íntimas ahí, pero en un lugar donde la gente no se lo esperaba y fue mi acto psicomágico, ¿no? Para decir, yo soy muy seguro, yo siempre tengo todos estos demonios de, de ser juzgado o ser rechazado, entonces fue como, ahora sí, pues, que digan que soy, que me encanta quitarme la ropa, que hablen en serio. Y eso me llevó justamente a, no ser un perfumista, pero fueron 2 etapas, donde también en la siguiente un amigo mío conectó con esa experiencia y hicimos un drag, así, presentamos un proyecto de Kickstarter que vendimos así a diferentes países y hicimos como un drag y ahí era donde él tenía su motivo, yo tenía el mío, decía, con la neta sí soy misógino, sí soy un vengo de Sinaloa, tengo el padre que tuve, digo, lo amo, pero como es inevitable en el mundo, que son las ropas que viste y en el camino vas aprendiendo todo lo que hieren, todo lo que lastiman personas y pues ahí esa experiencia por ejemplo fue muy chido con mi papá, con mi papá que sí tenemos un montón de dolor y de roturas. Pues cuando van pasando esas experiencias es cuando voy tomando más en serio la actividad, porque siempre creo que la lucha de un artista es tener morirse de hambre, cosas de hambre, creer en ti. Entonces cuando también abandonas, yo creo, la idea de ser exitoso, de ser reconocido, simplemente actúas porque de otra manera eres, en mi caso, un supervillano, mal hijo, mal pareja, amigo. De otra manera, esto es mi dosis para equilibrar. Y aún así me llevo un pero las patas. Entonces, ¿consideras que iniciaste las primeras técnicas con completamente ilustraciones gráficas y después ya pasaste a, por ejemplo, cuál fue la siguiente técnica que llamó el acrílico? El acrílico por la accesibilidad. Pero de allí creo que la más compleja fue, más compleja en el sentido porque se requieren unas condiciones ya al trabajo cerámico, trabajar con arcillas, hacer cleanings, pero es una de las cosas que incluso yo doy clases de eso y es, tengo esa cosa de que hay personas que dicen terapia, arte, yo creo que todo es terapia, ¿no? Depende de la persona, de cómo se enfoca en la actividad. Pero realmente esto sí es, para mí es una terapia Dar clases. Pero con estas técnicas, sobre todo ahora viendo que su catálogo, que incorpora desde modelado, cerámica, óleo, acrílico, ¿cuál sería la técnica que le permite a Eric Escalante como expresarse más libremente, más cómodamente, con la que diga usted, esta técnica y con este tipo de trabajos es con los que más me siento a gusto? pues yo aspiro en algún momento que mi trabajo escultórico sea el más reconocido, pero vuelvo otra vez, el que más es el más simple. El agarrar un lápiz, una pluma, un punto fino, sentir ese contacto con la superficie, hay algo que mi cerebro es
placenterísimo. Todos los demás me estresan. Agarrar un acrílico, instalar me estresa, ponerme a hacer el sucio con las técnicas. Y pues, y más íntimo y personal, y de donde parte todo, ¿no? Porque eso lo hago desde niño. Y yo creo que desde niño que tenía situaciones, a lo mejor de la vida, se pelean tus papás, pero es una situación ahí familiar que no es agradable, o que está presente, también era como mi refugio, porque podía estar yo conmigo mismo, y en mi mundo infinito de creación. Y supongo que nos pasa, ¿no? Incluso a los académicos que de repente preparamos nuestras clases, por ejemplo, de ciertos temas que son los que nos gusta dar clase, pero fuera del contexto de clase agarramos un libro que nada tiene que ver con, y es el que más disfrutamos a veces. Alejandro, por favor. Pues bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con el artista Eric Escalante, estamos hablando sobre su obra, Perro Callejero, retrospectiva. Y ya hablando, ya más centrados y entrando en materia respecto de este catálogo, de esta obra que nos mandaste, Perro Callejero, retrospectiva. ¿Por qué se titula así? ¿Qué inspiró a Eric para titular esta colección de obras de esta manera? Eh, bueno, fue una buena oportunidad hacer, ahora que tengo estas piezas en Casa Olin, una casa americana que se dedica a rentar, a hospedar y también funciona como galería y está eh, las piezas a la venta. Yo seleccioné lo sí consideraba terminado y lo que consideraba pieza única, que no era no era una reproducción, un print, y pues que también tenía este carácter de presentación bien enmarcado, o sea, que para mí me parecía pues lo más digno que dentro de la poca obra pues, original que tengo, considero yo. Y pues vienen piezas desde muy recientes hasta piezas que ya hice desde hace ya varios años, ¿no? Y que me han venido acompañando, que tengo un apego enorme a ellas, ¿no? Que no expongo, que no. Y ahora, justamente esta etapa de mi vida que estoy como librándome, ¿no? Soltándome, desprendiéndome, ¿no? Pues me vino esta idea a la mente del nombre para titularla este conjunto de piezas, porque al fin de cuentas ha sido esa actitud la que me ha permitido sin querer hacerme de uno. O sea, lo que yo siempre consideré que eran todos ejercicios, estudios que se empolvan, se pierden, se doblan los regalos, y esto pues me ha tomado mi aprendizaje. En todas hay un espacio de experimentación, de aprendizaje, de toda esta atención, ¿no? Que llamo la atención, pues la mejor expresión de amor que puede hacer el ser humano, ¿no? Es dedicarse a algo con pasión y con entrega. Y pues yo creo que darle un nombre es como hacer un disco, ¿no? Como hacer algo, porque lo lanzas y de ahí ya estoy. Ya lo que esperas es que no regrese ahí por las circunstancias que sean. ¿Y por qué un perro callejero? Porque te digo, esa actitud con todas las circunstancias, yo siendo foráneo, no teniendo aquí realmente, y no digo vínculos o conexiones que me pongan en situación, en los reflectores correctos, ¿no? Pero ha sido mi acto de más rebeldía, y no puedo ver algo más ordinario, más resistente, más resiliente, más, pues sí, más guerrero que un animal así, de calle. Incluso me he topado en mi vida, no he tenido ese tipo de perros que como llegan se van. Sí. Y que son resistentes a todo. Que son compañeros así de vida que llegan, te dan lo suyo y se ven como se tienen que ir. Y para mí esa, como dicen, cuervoso, es a lo que yo escribo. Es afrontar los cambios de la vida, acciones. En esta misma hora yo veo eso, por eso recopilo. Todos estos personajes están incompletos, todo está en transformación, todo está
un cambio. Y así somos nosotros las personas, pero cuando nos va bien, cuando estamos en el apogeo, cuando estamos disfrutando de la vida en su mejor momento, es cuando llegan esas lecciones y tienes que ser así. Hoy tengo, mañana quién sabe, pasado puede que parece así. Y viene muy bien también el subtítulo, ¿no? Retrospectiva, porque incluso vimos que su catálogo termina con un autorretrato ya casi al final o al final, y pues de alguna manera es también la mirada que tiene Erika Escalante de sí mismo, ¿no? A lo largo de toda esta obra. Quería preguntarle sobre todo por la corriente en la que, bueno, si considera usted que se inscribe en alguna corriente, o esto que describe en el texto introductorio, que aparece muy bien, que nos da una buena mirada de lo que nos vamos encontrando en este catálogo. Habla de realismo psicológico. ¿Se considera esto como una corriente? ¿Se inscribe usted ahí? Te voy a ser súper honesto, Rojo. Ajá. Eso me lo dijo ChatGPT. Ah, Y en una de las conversaciones que para justamente esta semblanza la he transformado cientos de veces. La adapto, la reescribo y se ha convertido ya en un fetiche para mí también. Es como el nombre que ponen en tu cripta, en tu tumba, el epílogo. sí. Si alguna vez hay un amigo, pues creo que es lo primero que van a encontrar en internet. ¿Qué quedó? Pues es el de aquí. Y ahorita en esta era, eh, dentro de estas conversaciones con GPT, un poco que inteligencia artificial, resonó conmigo. Es inevitable, ¿no? Y con todos mis prejuicios a estas tecnologías y con todo también que reclamarle a estas tecnologías en cuanto a lo laboral, también lo mágico es que es un acceso al menos a una chispa de la conciencia colectiva, y me sorprendió tanto que me resonara algo tan que jamás ni un humano se había tomado la molestia en simplemente decir, él hizo esto. Pero yo poniendo las imágenes, todo, y qué es para mí, ni siquiera siento yo que estén en el surrealismo, ¿no? Porque pues también veo mucho, como mencionaban, en el cómic, en más estilizado, la ilustración, pero todas las piezas que conforman este catálogo tienen una carga personal, psicológica, incluso podría decirla hasta oscura y luminosa en mi parte. Es una licuadora de, yo creo que la historia que quiero contar, que todavía ni siquiera yo creo que tengo claridad, pero es la manera en que, pues de alguna manera dejo lo más parecido a un legado, ¿no? De que me mueren. Y encriptado, porque como yo soy tan tímido de exponerme mis cosas personales, aquí las dejo encriptadas. Y si alguien conecta de alguna manera, que me encanta cuando pasa eso, que puedas tú entender de este sentir a través de algo que considero tan ambiguo, tan caprichoso, ni siquiera una notita ahí de nada. Pero, pues sí. Pues sí hay algo como hasta cierto punto, como de común, de permanente, como es el cuerpo humano, porque vimos en distintas piezas, hay una presencia constante del cuerpo humano, de la anatomía humana, pero hay algunas que sí son como consternantes al momento de verlas. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, Iris, Hera, que de repente yo cuando las vi la primera vez dije, ¿qué es esto? ¿Cómo podríamos interpretar precisamente esas piezas? ¿Qué expresa usted en esas piezas en particular? Ahí es donde me permito ser caprichoso y ya esto que me dices, ¿qué es esto? Pues muy claro. Iris, por ejemplo, que es una acumulación de simbolismos, y algunos claros, otros no tan claros, pero es... y si lo pueden notar, tiene algo de explotación erótica, y sin romantizar, sin caer en el pobre, la explotación de la mujer, o incluso de los niños, ¿no? Que es lo más aberrante, y ahorita tristemente ya estamos descubriendo que es lo más común en ciertas esferas, ¿no? Yo veía más bien ahí una idea encapsulada
de todo lo que nos lleva a que eso exista y los vacíos que se crean, porque si te fijas, ese personaje está cubierto de lentejuelas, ¿no? Es lo que quise interpretar. Eh, Erotizados o sexualizadas la vestimenta, las zapatillas, pero se ve que es alguien, es un adulto completo, no es una mujer completa, y con un hueco, un vacío, viéndose en el espejo, con una garra. Para mí es el reflejo, es la consecuencia de las redes sociales, o la comparativa en las redes sociales, y las presiones que pueden ser y que nos pueden llegar a caer en la neurosis, en la obsesión por la validación, en querer encajar en estos gustos, ¿no? Mercantiles, que ahorita pues, todos somos una marca, un objeto, vendiendo todo el tiempo. Yo aquí estoy vendiéndome también de esta manera, ¿no? Pero, pues, siempre busco eso que incomode cada una de las piezas, por ejemplo, también la de la caja negra de las respuestas, que tiene el celular conectado a abrir eso de concreto. Creo que retrata un poco el sufrimiento, ¿no? Una de las piezas, pero sin una claridad concreta. En esta, volviendo a la de Leris, está siguiendo un símbolo leonístico y hay un monstruo eso ahí viéndolas. Siempre creo que hay algo y para mí el miedo se refleja y siempre veo algo que no puedo explicar, pero que está ahí presente. Quizás eso explique un poco por qué ChatGPT le dio esa de realismo psicológico, porque si nos vamos a unas perspectivas en las expresiones artísticas, realismo mágico, por ejemplo, latinoamericana, pues nos encontramos con esas construcciones, pero más de cuestiones identitarias de una cultura, ¿no? Pero en este realismo psicológico tendría que ver más en cómo expreso yo, cómo llevo a la realidad yo algo que se está precisamente configurando dentro de mi psique y cómo lo puedo yo expresar, pero que no necesariamente es un realismo objetivo. Entonces me parece que por ahí va, viendo también ya las piezas. A mí llamó algo mi atención, llamó mucho mi atención. Sobre todo revisando ya las técnicas, algunas técnicas mixtas, que veía, por ejemplo, escultura, vemos esculturas, vemos pintura, vemos técnicas mixtas, pero también vemos ilustraciones gráficas. Al menos dos son las que yo identifiqué, no sé si estoy en lo correcto. ¿Nos podrías hablar ya más particularmente de esas dos piezas, que es creo la del astronauta? No sé si... ¿Sí? ¿Te refieres a que fue construido digitalmente? Ajá. Justamente el astronauta, yo creo que en realidad se llama esa pieza Transcendence, y se llamaba Need for Transcendence o necesidad de tener todavía pretenciosa. Fue un encargo para un encargo pequeño de un compañero de trabajo que un artista le iba a pintar en un lado. Pero yo estaba estrenando una tableta gráfica y estaba muy clavado en ese momento. Obviamente lo que recibí económicamente las horas que invertí en investigación, ahí mezclé trajes rusos, norteamericanos. A mí me encanta como todo lo que cubre el cuerpo humano, las caras, todo lo que era una armadura, una protección que impulsaba o que exponía la fuerza, el poder. Y construir este astronauta, pues fue la primera composición donde incluso hice esta retícula áurea, ¿no? El Fibonacci. Entonces me clavé tanto en eso, todo encajara en un plan corto de papel que me salía más caro cortarlo así, pero que así tenía que ser. Y esa pieza es la que creo que más exitosa, que más personas tienen, yo creo que en sus manos. Todo incluso está en Nueva York, en un departamento allí de Dolores, una persona que mencionaba eso para mí. Y pues creo que a donde ha caído esa pieza ha sido de alguna manera
pues un estandarte, Una carta de presentación. Sí, sí. Y la otra que es creo, no sé, no recuerdo bien, según yo sí la identifiqué yo como una ilustración gráfica, que es la de esta cabeza con barba. Era, ajá, sí, precisamente. Esos son dos digitales. Ajá. Y las incluyo en ese catálogo porque aparte que han sido las obras más reproducidas Ujú. y que no se han conectado, también describen pues esta narrativa una de búsqueda Ujú. y la otra de defensa y protección. O de este rescate de algo perdido. Ujú. Uno tiene y lo busca, eh, más bien uno está perdido, uno está flotando en la nada, en la ambigüedad, y por eso la mano estirada, Ujú. y por eso es una pieza tan representativa para mí, porque creo que yo soy ese que está allá adentro, Ujú. perdido. Sí. De hecho, a mí me parecía la cabeza de, no sé por qué, quizás porque es un autor que me gusta. Yo creí que era la cabeza de Marx, o sea. Es que yo quise representar ahí Ajá, un dios con la sabiduría. La verdad, yo no soy feminista o un tipo, pero también representaba esto Ujú. de autoridad. Ujú. Y la consecuencia de eso, pues era una especie de mucho urbano, ¿no? Sí. Y además es una forma extraña de su cuerpo, ¿no? Porque tiene como ciertos elementos mezclados ahí. Es un cangrejo con una cabeza. El cangrejo, pues es como un kaiju, pero representa más que un personaje, representa justo la ideología del cangrejo. Ir para atrás, la de no dejar que otro avance, ¿no? Que eso está muy bien y con mis raíces, ¿no? Que no diciendo, sí, yo soy víctima, fui bullying, porque todo el mundo ha pasado por mí, sí, pero luchar contra eso, contra el que ya tienes, no se puede. Entonces, un tipo de resistencia. Sí. Profesor. Pues estamos platicando con Erika Escalante acerca de su catálogo 2026, Perro Callejero, retrospectiva. Si quieren dejar saludos, preguntas, comentarios, pueden hacerlo en el chat en vivo de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, como ya lo hizo Keila Carrasco, una radio ciberescucha habitual, asidua. Muchas gracias por el comentario. Nos dice saludos a todos, un gran programa. Y hay dos obras que en lo particular me llamaron a mí poderosamente la atención, bueno, de entre todas las que pudimos apreciar en este catálogo. Una de ellas es Ecdysis, que es como un trabajo en barro cerámico. A mí me impresionó tanto la dinámica que parece tener esta pieza. Quería que me platicara un poquito más sobre qué representa, sobre todo porque no tiene rostro, por lo cual cualquier ser humano, bueno, yo al menos me sentí muy atraído por esa pieza en particular, por la pose en la que se encuentra, por ser un torso, por ser, además tener, no sé, yo lo interpreté como llamas, uno como espectador, luego hace sus interpretaciones también sobre lo que ve, y la otra es el jinete, porque es una pieza que me remitió a verla como una lucha entre un jinete, precisamente se alcanza a apreciar ahí el caballo, pero la otra pieza no sé si interpretarla como que sea, la otra parte, no el otro animal que aparece ahí, la otra figura con la que está peleando precisamente el jinete. ¿Qué nos puede decir de estas piezas en particular? Bueno, Ecdysis, si mal no recuerdo, habla de esta transformación de los insectos, cuando dejan un exoesqueleto y una nota. Y yo siempre creo que termino dibujando o creando guerreros o esta idealización del ser humano, ¿no? Un poco como lo hacían los griegos y por eso lograron, yo creo, este alcance técnico pues, tan impresionante. Y es la transformación o lo efímero, ¿no? de lo que nosotros estamos construidos. Ajá. Si te fijas, sí es fuego, pero a la vez también es roca, a la vez también
es la materia deshaciéndose hacia un sentido, porque está avanzando. Eso me gusta representar, el movimiento en una figura estática, por eso me atrae tanto la pintura o la ilustración, el modelado, las formas 3D, pero el poder representar pues, es movimiento, peso, gravedad, y al fin de cuentas, este personaje que te menciono, pues está viviendo eso, un proceso encapsulado, petrificado, fósil, y da igual su mirada, porque ya no tiene una identidad clara, su identidad se diluye. Por eso está con este velo. Si ahorita hablando, pues así me gusta pensar que es tal vez la búsqueda de la vida, el sinsentido de la vida, un poco nihilista o un poco a lo Camus, ¿no? El Sísifo que lo hace y hace, pero cuando logran así otra vez se caen. Y yo creo que lo presenta también este personaje. En El Jinete, que antes se llamaba también El Jinete y la Bestia, y iba resumiendo o simplificando también los títulos. Esto es muy personal, digo, todas las obras, obviamente, pero este tiene que ver un poco tal vez con mi herencia psicológica o de los miedos psicológicos. Y yo creo que viene todo mi linaje masculino, aunque ya ahorita pienso que ya todo está revuelto, ya ni siquiera de mi papá, ni niñas, pues mi mamá tuvo padres, abuelos, entonces es en esta profundidad, por eso está todo como en la tundra, que representa un poco todos sus pensamientos y a veces son, creo que hasta un poco peligrosos, ¿no? Que te hacen llevar. Pero esa lucha, es esa lucha con un báculo rojo, que es lo único claro, simétrico, como el monolito tibetano que rompe con todo lo orgánico y lo caótico. Está luchando con su propio miedo, su propio bestia, su propio Tyler Gordon, alter ego destructivo. Y es al atacarlo, no lo está matando porque es imposible, simplemente se está fundiendo y se están volviendo una rueda, siguen avanzando infinitamente. Yo creo que eso representa, esa pieza en particular, creo que casi todo. De hecho, pues cuando la vi y con esto que me acaba de decir, pues pensé precisamente el artista me hace evocar una lucha continua y probablemente una lucha continua consigo mismo y estar atacándose a sus propios fantasmas, sus propios demonios de los que nos hablaba hace rato. Alejandro, por favor. Pues bueno, recordarles a quienes comiencen a sintonizarnos, estamos charlando con Eric Escalante, el artista Eric Escalante. Estamos hablando sobre su obra 2025, Perro Callejero, retrospectiva. A mí me gustaría preguntarte, porque ya vamos a ir terminando el cierre, siempre se nos termina el tiempo, justo cuando estamos más inmersos en la charla, pero bueno, no podemos hacer, ya lo hemos tratado, hemos buscado la forma de hacer un programa de 2 horas, pero no, hemos concluido que realmente 1 hora es el tiempo adecuado, pero eso nos da la pauta para invitar a nuestros invitados, de la redundancia, a otros momentos, otras fechas, para que vuelvan a hablarnos y un poco compensar de alguna forma lo que se queda aún en el tintero. 2 cosas, ya para ir perfilando el cierre. ¿Qué proyectos se avecinan en la carrera de Eric Escalante? Y la otra, ¿dónde podemos conocer más de tu obra, exposiciones y futuros proyectos? Bueno, que no se me olvide en ericescalante.com. ericescalante.com. Tengo pues, trabajo diverso, obra con el catálogo. Y pues en Instagram, principalmente Eric_Escalante. Si me encuentran. Y ahorita, pues, seguir. Estoy muy enfocado en la producción de video y en unos proyectos, unas comisiones de escultura. Talleres también. Talleres, constantemente se abren talleres
Taller Norte 25, Norte 25. con César Peña, allá por Las Fuentes. Eh, Publicas ahí más las fechas. en las redes, en las redes. se abren taller. De hecho, creo que hay un pronto en agosto, mediados de agosto, que está por abrirse. Muy Se bien. junta, uno se completa la inscripción y se abre el taller, o si no, también se abre. O sea, ha estado, pues sí, mi padre tener ya, creo que 2 o 3 años, ¿no? Que son por lo menos unos 3 talleres. Que también como maestro va uno recordando, refrescando y va experimentando y conociendo nuevas. De hecho, perder la Entonces, bueno, también ahí están los talleres para quien le interese y de alguna forma tampoco es como que sean talleres que uno los encuentre muy rápido, muy fácil. Entonces, pues bueno, Pero maneja un rango de edades, así como para decir, taller para niños, taller para adultos, o todo mundo entra. he tenido a ver, sí requiere porque creo que algo que se trabaja mucho en los talleres es la paciencia y la confianza, porque eh, yo soy muy incisivo, me encanta, digamos, la docencia, se puede llamar, pero esta guía que a mí me hubiera gustado que tuvieran conmigo, pero también también la forma como ellos están conmigo. Esta es la guía, pero si lo quieres hacer de otra manera, pues tú tendrás los resultados. Es totalmente libre. disciplina, Y constancia. podrían estar niños ahí, pero creo que sí es un rango como de 18 para arriba. Pues bueno, ahí están los canales y también la invitación a los talleres que imparte Eric. Profesor, Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarle algo sobre autorretrato. Porque es una de las obras con las que cierra, lo mencioné hace rato, y así muy sintéticamente que nos pudiera, ¿qué ve Eric Escalante de sí mismo en esta obra? Sobre todo porque me llama la atención un tanto lo sombrío del rostro, lo sombrío de la pintura en general, pero destaca una rosa blanca con manchas rojas. Pues, que preguntas por eso. Ese día tomé una fotografía, que es la que utilicé para hacer esta pieza, ¿no? Este dibujo. Tenía, personalmente estaba viviendo una situación complicada, afectiva, y llego distraído a mi casa y dejo mi mochila con mi cámara fotográfica y un lente que se me hace totalmente la cámara. Y salgo y ya no estaba. Me distraje porque meto la motocicleta por otro espacio. Entonces ya confié que estaba un vecino afuera y pues me hablaron. O sea, pero no me quedé con eso y salí pues, a buscar a este personaje. Lo encuentro y desafortunadamente descargué todas mis frustraciones y le di una golpiza y le quité mis cosas. Y salen los vecinos, creen que yo soy el ladrón, creen que yo y les escucho que soy su vecino, estoy recuperando mis cosas. Y regreso a mi casa, y ahí pues, me conseguí verte porque creen que me quedara las explicaciones a la policía. Y le dije a un amigo, le dijeron, sí, andas por aquí haciendo esto. Regreso a mi casa y todas estas emociones, toda esta descarga, sentí culpa por esta persona también. Y dije, bueno, tengo mis 3 alimentos del día. Y muchas personas me decían, no justifiques el hurto y todo. Fue un caos emocional para mí que creo que no había mejor manera de expresar mi emoción ahí. Y la rosa, pues era la fotografía, que era el equipo que recuperé, y la rosa representaba todavía esa pureza que podía encontrar de yo mismo y me consideraba un villano. Si no hay esperanza en uno mismo de que el mundo pueda cambiar, imagínate qué situación emocional puedes cargar. Pero esa era como, yo creo que ahorita que lo mencionas es la creatividad, la visión, la perspectiva que podía tener todavía. Híjole, pues una experiencia. son flachazos de pronto, ¿no? Sí, Las sí. obras se convierten en flachazos de la vida de uno y a veces están y en otros momentos no están.
es interesante. Profesor, Pues bien, pues esto llegó ya a su final. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación a estar con nosotros. Estudio Humanitatis Radio de ahora en adelante su casa. Cuando quiera venir a platicarnos sobre sus proyectos futuros, tenga alguna otra exposición de la que o catálogo del que quiera platicar, Estudio Humanitatis Radio es su casa y será bienvenido. Y pues para todo nuestro público, el próximo viernes 7 de agosto tendremos la charla con la maestrante en lingüística aplicada, Sara Serrano Vidal, sobre el tema actitudes lingüísticas hacia diferentes estilos de habla, para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos por su atención. Alejandro, muchas gracias. agradecerle a Eric que hayas estado con nosotros y pues, bueno, Estudio Humanitatis es tu casa para cuando gustes volver a venir a hablarnos de un tema interesante y sobre todo artístico, que es lo que nos gusta mucho. Sí, esto fue Estudio Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.